Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema que lleva por nombre la jurisprudencia, su jerarquización y obligatoriedad dentro del derecho mexicano. Expuesto lo anterior, es importante precisar que al referirnos en el derecho general al término jurisprudencia, la doctrina adopta el vocablo no en su significado de ciencia jurídica, sino más bien como el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. No obstante lo anterior, en el derecho mexicano la jurisprudencia está constituida no solo por un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, sino más bien por las tesis que los tribunales de la Federación emiten por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, y que son definidas como obligatorias en términos de lo dispuesto por los artículos 215 a 230 de la Ley de Amparo, así como en las sentencias que al efecto emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales a que hace referencia el artículo 105 de nuestra Constitución Federal. De lo anterior se desprende entonces que es en el ejercicio de la función jurisdiccional donde los tribunales de la Federación, al momento de resolver los casos concretos que les son expuestos por los gobernados, para que mediante la aplicación de la ley interpreten la misma a fin de darle solución a tales conflictos, por lo que es en dicha función donde surge propiamente la jurisprudencia, pues esta está constituida por los criterios de la interpretación provenientes de los órganos expresamente facultados por la ley, así como por reunir los requisitos que la misma prevé para que adquieran obligatoriedad y fijen el sentido y alcance de las normas jurídicas. La jurisprudencia, por tanto, es una herramienta que facilita la labor de los juzgadores, pues es la solución para determinadas cuestiones jurídicas que se encuentran preestablecidas, lo cual contribuye a lograr la prontitud e imparcialidad en la impartición de justicia, pero además pues es un instrumento que brinda certeza y seguridad jurídica a los gobernados, ya que les permite saber de cierta forma, de manera anticipada, la solución que habrá de darse a las controversias por ellos planteados ante los tribunales de la Federación. Ahora bien, la jurisprudencia puede integrarse por los órganos jurisdiccionales anteriormente citados en cualquiera de las siguientes formas. En primera instancia encontramos lo que se conoce como la reiteración de tesis o de criterios, es decir, son las resoluciones que emite tanto el Pleno como las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito cuando sustentan un mismo criterio en 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario, que son resueltas en diferentes sesiones y que son aprobadas por la votación exigida por la ley. Tratándose del Pleno, se requerirá de una mayoría de cuando menos 8 votos. En cuanto a las salas, se requerirá de una mayoría de cuando menos 4 votos, y por lo que respecta a la jurisprudencia que emitan los tribunales colegiados de circuito, la votación debe ser unánime, pues así lo disponen expresamente los artículos 222 a 224 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en segundo lugar tenemos lo que se conoce como la contradicción de tesis.
Es decir, estamos en presencia de la jurisprudencia que se establece al resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación o los que emiten las salas para resolver los criterios discrepantes entre los plenos de circuito, así como los que se emiten en los conflictos existentes entre los plenos de circuito y algún tribunal colegiado de circuito, valga la redundancia, de su respectivo circuito, o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 225 de la propia ley de amparo. Ahora bien, en tercer lugar tenemos a lo que se conoce a la jurisprudencia por sustitución, y esta consiste en aquella que se emite por reiteración o contradicción de tesis ya sea por parte del Pleno o de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los plenos de circuito, para sustituir la jurisprudencia que previamente fue emitida se va a emitir entonces un nuevo criterio, pues el anterior ya no resulta compatible total o parcialmente con el criterio anterior que en su momento estuvo vigente, pero que ya no es acorde a la realidad social que se vive en un momento determinado. Esto se desprende de lo establecido por el artículo 230 de la ley de amparo. Asimismo, cabe precisar que constituyen jurisprudencias las sentencias que emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, a que hace referencia el artículo 105 de nuestra norma fundamental. Luego entonces las acciones de inconstitucionalidad se refieren a los procedimientos que se tramitan ante nuestro máximo tribunal a efecto de que se resuelva sobre la posible contradicción que existe entre una norma de carácter general y la Constitución Federal. Estas se ejercen por conducto de los órganos políticos, a que hace referencia el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal, como por ejemplo las fracciones legislativas minoritarias que no estuvieron de acuerdo con una ley que se discutió y aprobó por parte del Congreso de la Unión, por lo que dicho mecanismo de control constitucional tiene por efecto invalidar aquella ley que se considera se opone a la Constitución Federal. Ahora bien, las controversias constitucionales, por su parte, son una especie de juicio que se encuentra previsto por el propio artículo 105 de nuestra norma fundamental en su fracción primera, y del que también solo puede conocer en forma exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que se trate de la materia electoral. En estos juicios que normalmente pueden ser iniciados por la Federación a través del Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión a través de cualquiera de sus cámaras, o en su caso la Comisión Permanente, la Ciudad de México, las entidades federativas, los municipios o incluso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o alcaldías, y los organismos constitucionales autónomos, así como los organismos garantes a que hace referencia el artículo 6 de la Constitución Federal, como lo son el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuando consideren que un acto de autoridad pública o norma general proveniente de otra autoridad pública ha vulnerado o invadido su esfera de competencia, por lo que el juicio se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Federación con la finalidad de invalidar esas leyes o actos por oponerse a lo establecido en la Constitución Federal. Ahora bien, por otra parte, cabe comentar que la jurisprudencia, en cuanto a su obligatoriedad, pues cuenta con una jerarquización misma que va del orden ascendente
al descendente, es decir, del órgano jurisdiccional de mayor jerarquía al de menor rango, pero jamás podrá ser a la inversa. Es decir, la jurisprudencia no puede ser obligatoria para los órganos de menor rango si la misma emana de un órgano jurisdiccional de menor jerarquía. De esta forma, la jurisprudencia que emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues será obligatoria, desde luego, para las salas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares, judiciales, del orden común de los estados, así como de la Ciudad de México, y por supuesto los tribunales administrativos y del trabajo, ya sea de carácter local o federal. Asimismo, la jurisprudencia que emitan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues será obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común, tanto de estados como entidades federativas o de la Ciudad de México, y por supuesto los tribunales administrativos y del trabajo, ya sean locales o federales, pero de ninguna forma pues podrán obligar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, por cuanto hace a la jurisprudencia que emitan los plenos de circuito, pues esta será obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común, tanto de las entidades federativas como de la Ciudad de México, los tribunales administrativos y del trabajo, sean federales o locales, pero de ninguna forma podrán vincular a las salas de la Suprema Corte, ni mucho menos al Pleno de nuestro máximo tribunal. Y finalmente cabe comentar que la jurisprudencia que emitan los tribunales colegiados de circuito será obligatoria para los tribunales militares, judiciales del orden común de los estados o de la Ciudad de México, y por supuesto los tribunales de justicia administrativa y del trabajo, ya sean federales o locales, pero de ninguna forma podrán ser obligatorias ni para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho menos para el Pleno de nuestro máximo tribunal. Bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video relacionado con lo que es la jurisprudencia, su jerarquización y su obligatoriedad en el derecho mexicano, por lo que se despide su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos estaríamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.